Ya de décadas. Muchísimas gracias por estar por acá, Salvador. Muchas ¿Cómo gracias estás? nuevamente por invitarme. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Primero, le comentaba al público, me gustaría hacer un análisis de lo que vivimos el fin de semana y después pasar al tema de los símbolos. ¿Qué se vivió el día de hoy? Esta conferencia de prensa, el decreto de Ayotzinapa, la reunión con los propios militares. Pero analizando primero estos dos discursos, Congreso y Zócalo. Mira, indiscutiblemente vivimos una transición, una toma de posesión. Ya la transición en sí misma era inédita, pero la toma de posesión me parece que es en muchos sentidos diferente a lo que hemos visto en los últimos años en México. Es un arranque de un gobierno que comienza con un enorme respaldo popular, estas manifestaciones de gente en las calles que sale al paso del auto en el que viaja el presidente, muchos simbolismos, ya lo decías tú, la forma en la que arriba al Palacio Legislativo de San Lázaro en este vehículo, en este Jetta, austero, pues, si se comparan las dos imágenes de cómo llegó Enrique Peña Nieto a su último día y a la entrega de la banda presidencial y cómo llegó López Obrador, hay un mensaje clarísimo de dos gobiernos que son los opuestos, ¿no? Por un lado, pues el lujo, el exceso, el boato que rodeaba a la figura presidencial en los últimos sexenios, y por otro lado esta nueva figura austera de un presidente que se propone romper muchos paradigmas en la figura presidencial. Eso me parece que es el primer mensaje de la llegada al Palacio Legislativo de San Lázaro, y luego viene pues un discurso, me parece que son dos Andrés Manuel o dos presidentes los que vimos el sábado en la toma de posesión. Por un lado el discurso político dado ante el Congreso de la Unión, en donde da mensajes importantes, nada nuevo que no haya dicho en su campaña. Que no pocas contadísimas, ¿no? Tal vez algunos detalles y finuras, pero en realidad no hay una vuelta de tuerca o un planteamiento que digas, esta va a ser su posición de gobierno, ¿no? Es algo que ya... Es una ruta bastante clara. En ese sentido, hay que reconocerle a Andrés Manuel López Obrador su congruencia, y dicen algunos que es un político claro y directo, un hombre de convicciones que engaña con la verdad. Todo lo que dijo en este discurso, en ese recuento, es lo que nos ha venido diciendo, no solo en estos últimos 4 meses de transición, ni siquiera en la campaña de 2018, en las dos campañas previas, muchas frases que retoman este discurso: por el bien de todos, primero los pobres, que es una máxima que decretó desde que él fue la primera vez candidato presidencial, el acabar con la corrupción, el acabar con la impunidad, la austeridad como forma de gobierno. Quizás lo único novedoso fue, y que tampoco sorprendió porque ya lo había dicho en la transición, el énfasis en un borrón y cuenta nueva, en un punto y aparte en materia de combate a la corrupción, ¿no? Hacia adelante todo, hacia atrás dice nada, aunque deja abierta la posibilidad de consultar al pueblo. Ese es el López Obrador político, que es un poco más contenido, un poco más mesurado, con mensajes sí duros para un presidente para que la estaba presencia ahí, del presidente de Peña Nieto, ¿no? Hay frases que son demoledoras sin mencionarlo por su nombre. Hay un borrón y cuenta nueva, pero previo a que te vayas, estás expuesto a todo el país. Y te los leo. Y te lo leo y te lo digo. Yo no voy a robar, y a mi familia, si se corrompe, frase es durísima, que la juzguen, a mi esposa y a mis hijos. Al único que le respondo es por Jesús, mi hijo menor. Nada más y porque, es menor de edad. Pero los demás no. Es decir, hay una condena explícita a la figura de Peña Nieto. Pero le dice, abajo reforma energética, abajo reforma educativa. Todo tu legado se va literalmente al basurero de la historia. Esto en el Congreso. ¿Qué ves en el Zócalo? En el Zócalo hay otro Andrés Manuel. Es el Andrés Manuel, igual político, pero es el Andrés Manuel más popular o populista, como se le quiera llamar. ¿Y es el Andrés Manuel cómodo? ¿En donde se siente cómodo? Ese es su ambiente. El ambiente natural de él es el del Zócalo, el de la plaza pública repleta, el de este hombre que recibe un bastón de mando en una ceremonia que, si bien no es inédita, por ahí veía yo en estos ejercicios de memoria. Pero es inédita por el lugar en donde se hace y el momento. Donde ocurre, y el momento y la forma, porque si bien había habido presidentes que se reunían en sus arranques o en eventos con indígenas, no lo hacían de esta manera tan directa, tan emotiva, lo cual nos remite a las raíces. López Obrador inicia su carrera política justo luchando por las comunidades indígenas de tiene Tabasco. Razón, claro. Ahí comienza, ahí nace el político, ahí nace el activista social. Tiene razón, el líder social nace en la Chontalpa tabasqueña, apoyando a las comunidades, oponiéndose a la perforación de pozos petroleros, en fin. Me parece que ese es el Andrés Manuel López Obrador más cercano a la gente, y ahí enumera estos 100 compromisos que son todo un
toda una ruta para el gobierno, una sociedad, Risco, que se le rinde, que se le entrega, ¿no? Sí. De manera bastante clara, emotiva, y que está esperando precisamente eso. López Obrador sabe muy bien cómo conectar con ese público, que además es el público que lo está respaldando, y hay dos elementos en ese discurso, me parece. Uno, enumerar los 100 compromisos a los que se atiene, o las 100 acciones que va a hacer al arranque de su gobierno, y el otro, este llamado a ese pueblo que lo respalda, a que no lo dejen solo, a que no lo abandonen, porque entonces lo van a avasallar los conservadores. Los conservadores me comerían vivo. Exactamente. Ese es todo. Con ustedes me hacen lo que el viento a Juárez. Esa fue la frase del Zócalo. Esa es toda una definición. Si en la Cámara de Diputados, en el discurso político, López Obrador define al enemigo de su gobierno como el neoliberalismo, como el causante de todos los males del país, la desigualdad, la pobreza, la corrupción, el fortalecimiento de las élites por encima del interés mayoritario, en el Zócalo define al enemigo político. Acá está el enemigo económico, y en el Zócalo es el enemigo político. Son los conservadores, vistos como aquel sector de la población mexicana que no está totalmente convencida del viraje que viene en su gobierno, que cuestiona la viabilidad de sus propuestas, que pregunta de dónde van a salir tantos recursos. Tú has oído esa frase seguramente a lo largo del día. Sí. ¿De dónde van a salir para los cómos? Los cómos, la búsqueda, ¿no? de los cómos. Exactamente. Que también es una exigencia. Es una exigencia y es algo que se tiene que pedir, porque el temor de estos grupos que cuestionan si se puede hacer todo lo que está prometiendo, si hay la viabilidad financiera, es que volvamos a épocas de desórdenes financieros en las finanzas públicas, y eso me parece que no le conviene a este país. Esa es la gran preocupación, pero vaya, si hay este llamado a la polarización. López Obrador sabe que tiene un respaldo mayoritario. Yo veía hace un rato una encuesta de Consulta Mitofsky de Roy Campos, en donde la gente que está esperando un cambio o que haya cambios en el país, algunos dicen los espero de inmediato, otros dicen de 1 a 3 años, otros dicen de 4 a 6 años, pero son una inmensa mayoría, estamos hablando casi el 60%, 70% de la población. Es decir, si hay una enorme expectativa, Risco, que respalda esta idea o esta exigencia de un cambio de fondo en la forma de hacer gobierno y política en México. A ver, y yo localizo cinco símbolos muy relevantes en estos 2 días. Uno, la apertura de los pinos, el cumplimiento de la apertura de los pinos a la gente. 2, su primer evento con las Fuerzas Armadas, tocando base directamente con las Fuerzas Armadas. 3, la conferencia de prensa a las 7:20 de la mañana, un poquito más tarde, pero a las 7:20 de la mañana. 4, la venta del avión, se deshace del avión hoy. Ya no existe el avión en México. Y 5, la reunión con los padres de familia y los familiares de Ayotzinapa, de los normalistas desaparecidos. Estos 5 puntos los reconozco como estos símbolos tan necesarios y que ha repetido hasta el cansancio. Son 5 mensajes muy concretos y son las prioridades de su gobierno, se pueden leer perfectamente ahí. La apertura de los pinos, algunos incluso la comparan, y no es exagerada la comparación, con la toma de la Bastilla. Claro, aquí no hubo guillotinas ni hubo decapitados, pero si tú ves las imágenes de la gente entrando a los pinos, de las filas para entrar, de la forma en la que las familias se tomaban fotografías junto al despacho presidencial o en una escalera donde antes se tomó fotografías Angélica Rivera con sus hijas, esto es la conquista del pueblo, de un símbolo, del máximo símbolo de poder que había en este país. Es que es un hombre de frases. Hoy en la conferencia de prensa lo que dice es: la única manera de purificar los pinos es con el pueblo. El pueblo lo purifica. El pueblo que purificó los pinos al entrar y hacerle una instalación abierta al público. Ese es el primer simbolismo. Un gobierno que va a ser para el pueblo, por el pueblo y del pueblo. Así se define. Le llaman populista, le pueden llamar popular, pero ese es el nuevo gobierno que tenemos en México. Su reunión con el ejército. El ejército es la segunda prioridad. Él sabe que la emergencia principal de este país no es la economía, no es, sí, la corrupción, pero ahí promete hacia adelante. La gran emergencia y la que explica es la seguridad, la crisis de seguridad que está recibiendo. Él mismo habla de un país, cuando dice un país en quiebra, se refiere sí a la parte financiera, a la parte de los recursos, pero también
se refiere a un país moralmente en quiebra, un país que está devastado por la violencia, que ha perdido sus valores, por eso también esta propuesta de una constitución moral, y ese es el simbolismo. Aquí tú y yo platicamos la última vez cuando se anuncia la Guardia Nacional, cuando se anuncia este plan de seguridad, y preguntabas tú, pero ¿por qué? ¿Por qué no ir hacia la sociedad civil? Porque en su diagnóstico de las cosas, el país o la situación no da para eso, da para apoyarse en lo que tiene a la mano, y lo que tiene a la mano son las Fuerzas Armadas. Ese es otro llamado. Es el ejército. El tercero, las conferencias de prensa matutinas, la relación con los medios. Ese es un punto muy interesante porque me parece que es quizás el mensaje más ambivalente. Por un lado tenemos un López Obrador que habla de total respeto a la libertad de prensa, de total respeto a la libertad de expresión. El ejercicio de las conferencias diarias no es nuevo. Justamente hoy que inaugura estas conferencias en la presidencia, hace 18 años se inauguraba las de el jefe de gobierno, ¿te acuerdas? Que también fueron una práctica constante, que le redituaron muy bien políticamente. Yo ahí veo un doble cálculo. Es por un lado una oferta de transparencia, de apertura. Sí, que no teníamos. Que no teníamos en México. Peña Nieto en su sexenio debe haber dado una o dos conferencias máximo. Y no es un decir, porque luego la gente dice, ay, no sean exagerados. No, de verdad dio 2 o 3, una cuando vino Trump, otra cuando vino Obama. Nada más. Y nada más. Y daba así algunas charlas informales con los reporteros en el avión o en las giras, pero no conferencias de prensa, no el ejercicio que se propone hacer Andrés Manuel López Obrador, que es relevante en materia de libertad de expresión, pero que también tiene un cálculo político riesgo, porque ¿qué va a hacer López Obrador todos los días a las 7 de la mañana? Marcar agenda. Fijar la agenda pública. Y eso tiene dividendos políticos muy claros. Eso es lo que a él lo posicionó como candidato presidencial. Y haces así a la oposición. O sea, le dices... Le quitas el quiero que hablen de esto, punto. El tercer punto, la venta del avión. El cuarto punto, perdón. Ese es un simbolismo que va bastante claramente... La venta del avión, y me refiero al tema de deshacerse de él. A mí me sorprendió mucho. Algunos cuestionan si compramos caro y lo vamos a vender barato, pero... sea como sea. Sea como sea, lo que está haciendo él es mandar un mensaje de que se acabó la opulencia. Estos mensajes que decíamos, al mismo tiempo, si te fijas, manda el avión presidencial que tanto cuestionó y que desde la campaña dijo que lo iba a vender a California, y al mismo momento él toma un vuelo comercial como presidente de la República, algo totalmente inédito. Tiene razón. Y el quinto y último. Ahorita vamos a tener una plática muy interesante sobre el decreto del presidente en busca de la verdad y el acceso a la justicia en Ayotzinapa, pero ¿qué te pareció este simbolismo de tener a los padres ahí justamente en Palacio Nacional? Esa es una promesa de campaña que está cumpliendo, pero al mismo tiempo también simboliza este enfoque que va a tener su gobierno por los sectores más desprotegidos. Yo siempre he pensado que, a pesar de la politización que rodea el caso de Ayotzinapa, es un caso que evidencia que se volvió paradigmático en este México de padres que buscan a sus hijos. Sí, porque hay que decir que es un problema que tiene a 30,000 familias con desaparecidos. Eso es un hecho. Y el mensaje es la cercanía con las víctimas, la cercanía con los sectores más desprotegidos, no solo económicamente, sino también en materia de justicia. Se dice mucho riesgo y no se dice gratuitamente. Esa fotografía, perdón, pero... Ahí está, con ellos. Pero no la habíamos visto. No, ningún presidente. Peña Nieto lo recibió en alguna ocasión en Los Pinos, pero a una comisión muy cuidada, en un diálogo. Incluso no hubo cámaras, ¿te acuerdas? No hubo cámaras, fue privado. Fue una reunión privada. Después filtraron algunos videos, pero no había esta apertura que se está viendo. Ese es el mensaje, me parece, Risco, es la prioridad, el énfasis de este gobierno en lo económico estará en los sectores más vulnerables, en lo político también, y en el tema de la justicia también, porque en este país hemos tenido una justicia que ha sido justicia para los ricos. Solamente tiene acceso a la justicia quien puede pagarla. Y el mensaje de López Obrador es, la justicia ahora va a cambiar y va a haber justicia para todos. Así, ese es el saque inicial de Andrés Manuel López Obrador. Yo ponía por ahí un tuit que venga y que abunde la crítica a Andrés Manuel López Obrador, va a ser necesaria por parte de este lado. Estamos absolutamente seguros que por ahí en Serpientes y Escaleras va a estar la crítica mordaz sin duda y con argumentos, y también por supuesto el tema pendiente de la libertad de expresión en México, porque no podemos hablar de libertad de expresión si hay un periodista asesinado al año, o a los 2 años o en el sexenio. Y ayer ocurrió el primer caso, ¿no? Arrancando el gobierno, que no se le puede achacar, como dicen, es el primero de López Obrador. Bueno, es un fenómeno que está ahí, que no se va a acabar de la noche a la mañana. Pues Salvador García Soto, era necesario tu análisis, no sabes cómo te lo agradezco, de verdad. Salvador García Soto, lo tienen que leer, por supuesto, todos los días, Serpientes y Escaleras en el Diario Universal. Gracias por estar por acá.